autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte y ser más como tú, incomparable Dios, inigualable Rey. Toda la gloria sea a ti, glorioso Salvador. En Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús, dador de vida, Salvador. Quiero contemplarte, hoy quiero contemplarte y ser más como tú. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo delante, Él sufrió la cruz. Pongo mis ojos en Jesús. Pongo mis ojos en Jesús, autor de fe consumador, con el gozo de la
ojos en Jesús. 1, 2, 3. Bueno, súbele para que pongan la luz yo mientras canto. Pongo mis ojos en Jesús. Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos en esta hora. Todos los que están sintonizando, están escuchando este programa. Qué hermosa es la palabra del Señor. Más de 40 escritores fueron los que Dios usó. En 3 idiomas distintos vino palabra de Dios. Hebreo, griego y arameo vino la revelación. Génesis es el primero, Éxodo segundo es, Levítico es el tercero, Números viene después, siguiendo Deuteronomio, 5 libros de la ley. Hermosa es la palabra de Dios. Esa es la palabra que te estaré predicando en esta bonita tarde. Hermosa palabra es la palabra de Dios. La Santa Biblia contiene la eterna verdad de Dios para el hombre que está perdido, que vaga sin salvación. La Biblia te hará sabio. Pablo dijo a Timoteo, ella te hará prosperar, te conducirá al cielo. Los libros de profecías son el libro de Daniel, también está el de Isaías, Jeremías está después, y no podía faltar el del profeta Ezequiel. Así es, hermano. La palabra de Dios permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia es libro de libros, por miles recomendada. Satanás le tiene miedo a la palabra inspirada. La Biblia es libro de vida, ella se defiende sola, ella te hará prosperar y en ella tendrás victoria. 2 testamentos contiene los 66 libros, 4 evangelios relatan la pasión del Salvador, 14 epístolas son las que Pablo escribió. Amén, amén, así es, hermano. Ahí quedó ese bonito himno basado en la palabra de Dios, describiendo lo que es, lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que tienen para el creyente y aún para el que no cree, tienen el camino
de la salvación. Muy bien, queridos hermanos, pues qué bien que están con nosotros conectándose en esta bonita tarde. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Voy a dar la segunda parte del mensaje del domingo pasado, que se llama el título No desmaye el corazón de ninguno. Ese es el tema general y esta es la segunda parte. Y está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 32. Estas son las palabras que contienen el tema que estoy compartiendo con ustedes, y espero que sea una palabra que te ayude, que te ubique y que venga a decirte que en Dios hay esperanza, que en Dios hay consuelo. Dice así en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 32, el texto base. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Ese él era el gigante Goliat. Ese él era la causa de que el pueblo, el ejército del rey Saúl se encontraba por los suelos. Pero dice el pequeño David: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Así es, hermano. El primer punto fue: no desmaye el corazón de ninguno a causa de un enemigo desafiante y provocador. Y también les compartí en la primera parte: no desmaye el corazón de ninguno a causa de un enemigo que despoja y desnuda. Porque esa fue la acción del gigante. Ese fue el trabajo de aquel filisteo: despojar y desnudar al ejército de Saúl. Hoy vamos a ver el punto número 3 de esta predicación, que es: no desmaye el corazón de ninguno a causa de una lucha prolongada. De una lucha prolongada. Capítulo 17, versículo 16. Vamos a partir de estas palabras para afianzarnos en esta parte de esta predicación. Capítulo 17, versículo 16. Dice así: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hacía durante 40 días. Ahí está, 40 días. Aquel gigante estaba desafiando, estaba provocando y turbando al ejército del rey Saúl. Dice el texto: mañana y tarde. Así lo hizo durante 40 días. Como luego dicen, este terrible enemigo ya los había agarrado de bajada al ejército del rey Saúl. Ya lo había agarrado como canción, como disco rayado, día tras día, tarde por la tarde. Y allí estaba desafiando y provocando a Israel. Como luego dicen, como cuchillito de palo, allí estaba aquel filisteo, como la acción del cuchillo de palo que no corta, pero como mayuga. Era tan molesto como una gota que cae continuamente sobre la frente de alguien. Este gigante estaba crecido. Dice que 40 días, mañana y tarde, estaba provocando al ejército del rey Saúl. Este gigante se había crecido. Era alguien que se había creído por la nula reacción del ejército de Saúl. Nadie reaccionaba ante aquellas injurias que avergonzaban al ejército de Saúl. Y quiero que vean lo que dice el capítulo 17, el versículo 10, porque es bueno escudriñar esta parte que dice aquí, 1 de Samuel 17, 10. Y añadió el filisteo:
no solamente provocaba y desafiaba a Israel con aquel reto que lanzó al ejército de Saúl, dice, añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Hoy yo he desafiado. Noten esa palabra. Hoy yo he desafiado. Allí entra el ego, el orgullo de aquel filisteo que se estaba creciendo debido a que el ejército de Saúl y no había nadie que reaccionara y que le pusiera un alto y que terminara con aquella afrenta y que asumiera el reto que el filisteo les estaba extendiendo. Él se jactaba y decía, yo he desafiado. Allí entra el yo, el orgullo, la jactancia, la vanidad de aquel filisteo. Yo he desafiado. Esa palabra desafiar significa arrancar. Y espiritualmente este filisteo había arrancado la fe del pueblo, les había arrancado su celo por Dios. He desafiado. Y esa palabra es arrancar, es exponer, es como desnudar, según la palabra hebrea jaraf, que quiere decir que es exponer, arrancar, como desnudar, y que es como cuando el invierno ha pasado, cuando pasa el invierno y caen las heladas y cae la nieve, el hielo, matan la vegetación, matan la vida de las flores, matan la vida de los árboles y los dejan con un panorama nada grato, seco, quemado por el efecto del hielo que quema la vegetación. Bueno, así esa palabra indica eso, que la acción del filisteo cuando dice yo los he desafiado, habla de como cuando pasó el invierno arrasador, quemó las flores, quemó las plantas, quemó la vegetación. Diríamos que quemó en el ejército de Saúl, pues los dejó sin esa vida, sin ese fervor, sin ese anhelo, sin esa pasión, sin esa visión. Significa angustiar, desafiar y provocar. También en el versículo 11 hay una palabra que también este filisteo había logrado hacer. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran temor. Se turbaron. La palabra turbar en el hebreo es gatat, y esa palabra significa postrar. Este filisteo había hecho postrarse a Israel, al ejército del rey Saúl. Esta palabra donde viene se turbaron, gatad del hebreo significa derribar. El pueblo, los soldados anímicamente estaban derribados. Y cuando habla de derribar, aquí habla de derribar por violencia o por confusión. El pueblo, más que derribado por violencia, estaba derribado por la confusión que los embargaba, porque nadie se atrevía a decir unas palabras en contra de esa provocación. El pueblo estaba derribado por confusión. ¿Cómo terminar con aquello? ¿Cómo taparle la boca a aquel filisteo? El pueblo estaba derribado. También esa palabra significa destrozado. Y esa palabra es muy fuerte. El ejército de Saúl estaba destrozado anímicamente. No le quedaban ánimos, no le quedaban deseos, anhelos, pasión. Queridos hermanos, y hoy lo que nosotros estamos viviendo con esta situación, con estos encierros, con estas leyes y con estos mandatos de los gobiernos, hermanos, que eso no nos destroce nuestra fe, no nos destroce nuestro ánimo, no nos destroce nuestra visión por Dios. Porque cuando el texto dice que el pueblo, el ejército del rey Saúl se turbaron,
En el hebreo significa postrar, derribar, destrozados, destrozar. El pueblo estaba destrozado anímicamente. Queridos hermanos, que nosotros no seamos destrozados por la situación que hoy estamos pasando, que hoy estamos viviendo. También significa quebrado y aterrorizado. Fíjate cuánto significa esa palabra cuando dice yo he turbado a Israel. Habla de algo quebrantado, aterrorizado, destrozado. Todo porque ocasionado por ese gigante. Hoy ese gigante que está sobre nosotros, esta epidemia, esta nube negra que avanza por los países, por las naciones, ricos, pobres, sabios, ignorantes, es como un gigante que viene sobre nosotros. Es como un gigante que nos dice, no vas a poder conmigo, que nos dice, no me vas a vencer, que nos dice, yo te voy a vencer, yo te voy a acabar. Pero no, hermanos, nuestro texto dice, 1 Samuel 17:32, no desmaye el corazón de ninguno, no desmaye el corazón de ninguna, chico, grande, anciano, joven, no desmaye el corazón de ninguno, porque Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Dice el texto de 1 Samuel 17:16, así lo hizo tarde y mañana durante 40 días. El número 40 en la Biblia representa un tiempo de prueba. Dice que 40 días aquel gigante mañana y tarde desafiaba, provocaba al ejército del rey Saúl, el ejército de Dios. Queridos hermanos, nosotros somos el ejército de Dios. Y cuando usa el número 40, pudo haber sido 30 días, pudo haber sido 50 días, pero la Biblia se resume cuando dice 40 días. Y el número 40 en la Biblia representa el número de la prueba. Y el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la vida de Moisés. En la vida de Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 34:7, cuando murió Moisés, dice que era Moisés de edad de 120 años y murió a esa edad. Y si tú multiplicas 40 por 3 periodos, te da 40 por 3, 120 años. Y el mejor ejemplo para ilustrar que el número 40, en los 40 días que aquel gigante estaba como cuchillo de palo sobre el pueblo de Israel, nos habla de un tiempo de prueba. Porque el número 40, por ejemplo, en Moisés, los primeros 40 años de su vida los pasó en el palacio del rey Faraón. Y en ese palacio aprendió la lengua de los caldeos, la lengua de los egipcios, perdón. Aprendió la lengua de los egipcios, la sabiduría de los egipcios. Aprendió a gobernar, aprendió a mandar, porque estuvo 40 años ahí en el palacio de Faraón. Pero ese tiempo de prueba, Moisés pasó la prueba, porque la Biblia nos dice en Hebreos 11:24, es tan hermoso cuando nos dice que cuando Moisés salió de allí a los 40 años, Moisés no se quedó allí. Fue probado, 40 años estuvo en el palacio, en la comodidad, en los placeres, en el lujo, en todo lo bueno. Pero ese tiempo él fue aprobado, porque cuando él salió, él no se quedó allí. Él pudo haberse quedado, pero no. Si él se queda allí, él queda reprobado. Pero él fue aprobado, porque nos dice la Biblia en Hebreos 11:24-27, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó aquello, teniéndolo todo a su mano, pero lo rehusó todo aquello. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Rehusó, fue aprobado, pasó la prueba, no se quedó allí.
porque las pruebas no solamente son circunstancias difíciles, adversas, circunstancias que nos aplastan. No, a veces las pruebas también son cosas muy gratas, cosas que tentativas, son cosas muy cómodas, como el placer, el lujo, tener todo. Y Moisés fue probado teniéndolo todo. Pero él pasó la prueba, no se quedó, salió. Y cuando él salió, entonces empiezan otros 40 años, los segundos 40 años, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. En el palacio, los primeros 40 años, Moisés aprende a gobernar. El segundo periodo de prueba de sus 40 años, ahora está en un desierto, cuidando ovejas, ovejas que a decir verdad no son ni de él, pero está allí fiel, cuidándolas, protegiéndolas. Y también pasó esa prueba de 40 años, porque la Biblia nos dice que en una ocasión en Éxodo 3:10 dice que Dios le habló y le dijo: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo. Pasó otros 40 años de prueba pastoreando ovejas que no eran ni de él. Y allí Dios se le manifestó en la zarza ardiente y lo envía a Egipto a libertar su pueblo. Y los otros 40 años, el tercer periodo de 40 años, otro tiempo de prueba, fue cuando él guió al pueblo de Israel en el desierto rumbo a la tierra prometida. Guió al pueblo de Israel por otros 40 años. Entonces toma nota, los primeros 40 años en el palacio de Faraón. Fue aprobado, salió de allí. Los segundos 40 años cuidando ovejas de su suegro Jetro en un desierto candente. Y también fue aprobado, de allí lo sacó Dios para guiar su pueblo. Y los últimos 40 años, él guía al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Y él los lleva rumbo a la tierra prometida. Entonces el número 40 fue un tiempo de prueba. Y así lo podemos ver a lo largo de la historia. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto y el pueblo de Israel fue reprobado en el desierto porque no le creyeron a Dios. El ejército del rey Saúl tiene 40 días siendo desafiado por el filisteo y también fue reprobado el ejército de Saúl allí en el valle de Ela, porque el filisteo los desafió y nadie asumió el reto hasta que llegó David. El ejército del rey Saúl en el valle de Ela también 40 días fue reprobado, no pasó la prueba. Jesús en el desierto fue tentado por el diablo 40 días. Allí donde el pueblo de Israel falló, allí Jesús venció cuando dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado y venció al tentador con sus 3 respuestas, con la palabra de Dios, 40 días de ayuno. Entonces el número 40 es el tiempo de la prueba. Hoy diríamos nosotros, este tiempo que se está prolongando, 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sabemos cuánto tiempo más dure, pero lo que sí estamos seguros es de oír la voz de Dios que nos dice en esta hora: no desmaye el corazón de ninguno. Y como dice Hebreos 12:3, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 versículo 3: considerad aquel, esto es Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué bonito mensaje encontramos allí. Nuevamente te digo el texto, Hebreos 12:3. Considerad aquel, es Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, el ánimo de ustedes, queridos hermanos, el ánimo de tu servidor, dice, no se canse hasta desmayar. Y aquí la palabra desmayar del griego eklud denota desligarse, habla de desligar, habla
de cortar algo. Hermanos, que en este tiempo de prueba, que estamos sometidos a prueba nosotros con esta situación en la cual estamos viviendo, que no nos haga desligarnos de Dios, que no nos haga, hermanos, distanciarnos de Dios. Al contrario, que nuestra relación con el Señor se fortalezca más y más. Así es, hermanos. Número 3, no desmaye el corazón de ninguno a causa de injurias y reproches. Vamos a ver el texto, porque este texto nos va a enseñar algo muy importante. El tercer punto, el cuarto punto de esta predicación: no desmaye el corazón de ninguno a causa de injurias y reproches. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 28. Pero déjame decirte algo antes de empezar la lectura de estos textos. Hermanos, cuando David habló las palabras de fe, palabras que yo creo que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, palabras que no eran palabras éticas, palabras de simplemente para salir de un apuro, palabras bonitas para no hacer sentir mal a la gente. No, estas eran palabras más que palabras bonitas, eran palabras que venían cargadas de una unción, eran palabras que venían del corazón de Dios. Porque a veces lo que Dios quiere hablar lo habla a través de sus hijos, de sus siervos, de sus vasos. Y las palabras de David, cuando él dice, no desmaye el corazón de ninguno. Quiero que sepas que antes de que él pronunciara estas palabras, él tuvo que ser muy fuerte. Él tuvo que enfrentarse como a golpes que golpearon, querían desestabilizar su vida y su fe en Dios. Porque así pasa, hermanos. Vamos a ver estos versículos. El punto número 4. No desmaye el corazón de ninguno a causa de injurias y reproches. Dice así, primero de Samuel 17, 28 y 29. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor. Cuando Eliab, su hermano, fíjate, su hermanito, el que debería de cubrir a David, el que debería de animar a David, de felicitar a David por su acción de ir a aquel campo y llevarles comida, su hermano mayor. Hermanos, si nosotros esperamos algo de alguien, algo bueno, algo de aliciente, algo de ánimo, ¿de quién lo vamos a esperar? ¿Del más chiquito o del mayor? Obviamente lo esperamos del mayor, del que ha crecido, del que tiene más experiencia. Pero a veces no sucede así, queridos hermanos. Dice, oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, dice, se encendió en ira contra David. Hermano, a veces no entendemos el por qué algunas personas reaccionan. Y a veces son usados por Satanás, por el diablo, para desviarnos de nuestros deseos de servir a Dios. Porque lo que David quería era, pues, quitarles aquella afrenta, sacarlos de aquel problema. ¿Qué malo tenía? Era para que lo felicitaran, era para que les dieran ánimo, pero no fue así. Dice el versículo 27, dice el versículo 28, perdón. Oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, y aquí empiezan 5 falsos que su hermano Eliab le levanta a David. Mucho ojo, hermanos, porque en este tiempo podemos recibir eso también nosotros a causa del encierro, a causa de la frustración de la gente. Hermanos, en aquel campo de batalla, 40 días desafiados, 40 días humillados, 40 días, por decir así, lo de derrota, entre comillas, porque era una derrota disfrazada lo que estaban pasando. Hermanos, ¿qué vamos a esperar de alguien que tiene 40 días intentando lograr algo y es derrotado? ¿Qué podemos esperar de alguien que no tiene victoria? De alguien que no tiene un motivo de gozo,
de alguien que no tiene un motivo, hermanos, de regocijo en Dios, ¿qué podemos esperar? Bueno, así estaban estos hermanos de David. Fíjate las palabras que le dirigieron. Y mucho ojo, porque eso lo podemos recibir también nosotros. Nosotros también podemos recibir eso. No sé cuántos ya se han dado cuenta, pero en esos días en que estamos viviendo todos esta situación, este encierro, esta pandemia, esta amenaza sobre nosotros día tras día, con la incertidumbre, con la esperanza de que nuestros seres queridos no se contagien, de que los hermanos de la iglesia no se contagien, de que los vecinos, los amigos no se contagien. Estamos con esa zozobra en el corazón. Pero los que tienen fe hablarán palabras de fe. Pero los que tienen incertidumbre y que no ven la gloria de Dios, mucho ojo, porque podemos esperar, como hace poco vi, alguien me mandó un video donde decía, se expresaba de los pastores, que por causa de esta situación hemos cerrado los templos. Y decía allí, desafiando, como injuriando esta acción de nosotros que hemos cerrado las iglesias por esta epidemia y por esta situación. Decía, esos pastores que cierran las iglesias son como ratas correlonas. ¿Te imaginas, hermano? Eso y más vamos a recibirlo nosotros. Eso y más recibió David. Déjame explicarte los 5 falsos que le levantaron sus propios hermanos. Pero David era muy fuerte, y así debes de ser tú, y así debo de ser yo. Porque Dios necesita hombres y mujeres fuertes, no hombres y mujeres que a las primeras corren, que a las primeras se desmoronan. No, David era un hombre fuerte. David era un hombre muy fuerte en su convicción. Y nosotros debemos de ser fuertes en nuestra convicción en Dios. David era un hombre con una visión muy bien definida. Y nosotros debemos de ser personas con visión definida. David no vaciló. David no titubeó. David no desistió de aquel propósito de ir y pelear contra el filisteo, cuando él dijo, no desmaye el corazón de ninguno, tu siervo irá y peleará. Y aunque no vinieron aplausos ni porras empujándolo a hacer aquello que era un acto heroico, al contrario, mira los 5 falsos que antes de que David se vista de gloria y antes de que David haga descender la gloria de Dios en aquel valle de Ela, él recibe 5 terribles golpes, como diciendo echarlo para atrás. Pero hermano, no permitamos que nada ni nadie nos eche para atrás. Vamos a seguir al frente de batalla, confiando en nuestro capitán, que se llama Jesús de Nazaret, Jehová de los ejércitos. Déjame mencionarte y te voy a decir estos 5 falsos del versículo 28. Al final del versículo 28 dice, y dijo, el hombre, dice, se encendió en ira contra David y dijo, su hermano mayor, primer falso, ¿por qué has descendido acá? ¿Por qué has descendido acá? Esto quiere decir, aquí tú no eres bienvenido. David, aquí en este campo, dice, aquí has venido con palabras, con una actitud hiriente. Aquí has descendido acá, como diciéndole, no, tú no tienes nada que hacer aquí. Tú no eres bienvenido aquí. Como diciéndole, ¿quién te invitó? Pues sí, es verdad, a veces nadie nos va a invitar, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que cumplir con nuestro llamado. Y nuestro llamado es ayudar, nuestro llamado es orar, nuestro llamado es interceder, nuestro llamado es colaborar, nuestro llamado es apoyar, porque hemos sido llamados para edificar y no para dejar a medias lo que se está edificando, y mucho menos para derribar lo que ya está edificado. Primer falso, aquí no eres bienvenido.
Segundo falso, ¿dónde has dejado aquellas pocas ovejas? Segundo falso y segunda palabra hiriente, como diciéndole, fíjate en la expresión, ¿dónde has dejado aquellas pocas ovejas? Como diciéndole, tú no eres un pastor bueno, tú no eres un pastor reconocido porque traes 20 ovejas y casi pudo haberle añadido, traes 15 ovejas y hasta flacas están. Está hiriéndolo, está hiriendo a David. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser fuertes en Dios para que todo aquello que viene en contra de nosotros no nos haga desistir de nuestro llamado y de nuestro anhelo. Falso número 3. Yo conozco tu soberbia. Fíjate nada más la afirmación. Esto no era verdad. Como diciéndole, eres un muchacho soberbio y malicioso. Eres un muchacho soberbio. Y yo cuando veo esto, digo, es mentira. David no es un muchacho soberbio. David no es un muchacho falso. Él es el dulce cantor de Israel. La Biblia dice todo lo contrario. Él no era un muchacho soberbio, no era un muchacho malicioso. La Biblia dice que él tenía un título y a él se le llamó el dulce cantor de Israel. Y a él se le llamó el hombre del corazón de Dios. Pero fíjate, ya llevamos 3. Yo conozco la soberbia. ¿Cuál soberbia? Eso era mentira. David no era soberbio. David no era orgulloso. Pero hermanos, así es la gente frustrada. Recuerden que Eliab tiene 14 días en derrota. 40 intentos de vencer a un gigante y no pueden vencerlo y corren. Eliab está hablando como alguien derrotado. Eliab está hablando como alguien que no ve la gloria de Dios. Porque el hombre y la mujer que ven la gloria de Dios hablan diferente. Falso número 4. Dice, y también conozco la malicia de tu corazón. En otras palabras, eres un muchacho soberbio y malicioso. Eres un muchacho soberbio y malicioso. Y eso era mentira. Eso no era verdad. David no era soberbio ni malicioso, porque así lo están catalogando. Yo conozco la malicia de tu corazón. Mentiras. Ellos no conocían el corazón de David. Mentiras. Ellos no conocían el corazón de este joven. No lo conocían. Pero así es la gente que está frustrada. Así es la gente que está en un encierro. El ejército y Eliab tienen 40 días encerrados allí en aquel valle sin ver la gloria de Dios. Y número 5, falso número 5, para ver la batalla has venido. En otras palabras le están diciendo, has venido a burlarte de nosotros. Y eso no era verdad. 5 falsos totalmente los podemos ver aquí. Hermano, todo esto es minutos antes de que David se vista de gloria y David haga descender la gloria de Dios. Recibe como 5 golpes, como dice la palabra de Dios en los proverbios. Dice un proverbio que las palabras, Proverbios 18:12, perdón, en Proverbios hay un texto que dice que hay palabras, Proverbios 12:18. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. David no recibió de lengua de sabios medicina. David recibió de su hermano Eliab 5 golpes de espada sobre su vida. Pero David era muy fuerte. Y así debemos de ser también nosotros, ser fuertes. Hermanos, Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. David está a unos minutos de llenarse de honra y gloria para Dios. Y el proverbio dice, antes de la honra es el abatimiento. Antes de que David haga descender la gloria de Dios en aquel valle de Ela, apoyando Dios su acción valerosa.
hermanos, David está siendo abatido con estos 5 lamentables juicios equivocados que su hermano Eliab hace. Yo a veces pienso, tal vez alguno de nosotros, si hubiéramos recibido eso, si hubiéramos recibido estas 5 acusaciones totalmente falsas, posible hubiéramos dicho, bueno, pues yo no tengo nada que ver aquí en este valle de gente derrotada. Yo vine a dejarles comida y miel y quesos, ya nos vimos, arréglenselas como puedan, hagan ese gigante, siga burlándose de ustedes, ahí nos vimos. Pero sabes, David no salió de aquel campo, de aquel valle. Él pudo haberlo hecho. Hermanos, tú y yo podemos hacer muchas cosas que no están correctas, pero sabes, Dios espera que como David, tú y yo, hermanos, hagamos lo que tenemos que hacer. No darle ánimo a los desanimados, decirles Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y primero de Samuel 17, 50 al 51, mira lo que dice el sello de aquel acto de David. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Grábate esas palabras. Así mató David a aquel filisteo sin tener espada en su mano. Así es, hermanos, con Dios, con fe, con el celo de Dios y con la fe, lo difícil se hace fácil. Con Dios, con nosotros, lo imposible se hace posible, hermanos. Tal vez para nosotros parezca imposible que podemos ver un nuevo día en Dios. Tal vez parece imposible que volvamos otra vez a venir a reunirnos en las iglesias como un pueblo junto, venir a orar, a alabar a Dios. Posible para nosotros sea un imposible, pero los imposibles se hacen posibles con fe. Lo difícil se hace fácil. Posible para nosotros sea muy difícil. No podemos no podemos ir en contra de estas leyes, y más cuando son cosas que nos convienen a nosotros. Hermanos, dice, así venció David al filisteo sin tener espada en su mano. Con Dios, te repito, y con fe, lo difícil se hace fácil. Gedeón con 300 hombres venció un ejército que la Biblia dice que era el ejército de los enemigos, eran como la arena del mar, incontable, como la arena del mar. Con 300 hombres, Gedeón venció a ese ejército. Con Dios, lo difícil se hace fácil. Jonatán, con un solo hombre, su paje de armas, caminaron por entre escarpados parajes y llegaron a la guarnición de los filisteos y los vencieron. El joven Jonatán con su paje de armas. Lo difícil con Dios se hace fácil. Nehemías, con poco pueblo, sin dinero y sin albañiles, sin gente experta, levantó los muros caídos que tenían 100 años tirados, y en 52 días los levantó. ¿Por qué? Porque esta es una verdad. Con Dios las cosas difíciles se hacen fáciles. Hermanos, este tiempo que estamos viviendo, encerrados, y no podemos salir, no podemos estar en la iglesia disfrutando de la comunión de los hermanos, hermano, pero posible para nosotros sea imposible cambiar esto, pero con Dios lo imposible se hace posible y lo difícil se hace fácil. No desmaye el corazón de ninguno. Hoy, hermanos, estas palabras deben de retumbar en nuestros oídos y deben taladrar nuestro corazón. No desmaye el corazón de ninguno, porque cuando David venció al gigante, el ánimo contagia. Mira lo que dice, estamos al final del sermón, primero de Samuel 17, 52. El ánimo contagia, pero no sin antes pasar por tremendas pruebas como David, terribles acusaciones,
terribles, falsos en su cara, se los decían. Pero David fue firme y siguió adelante. Así tú y yo, hermano, vamos a seguir adelante. Capítulo 17, versículo 52. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gad y Ecrón. Dice, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Ahora los que tenían miedo, el ánimo contagia, hermanos. El ánimo levanta. Cuando David venció al gigante, el pueblo salió, el ejército salió y empezaron a perseguir. Ahora los que corrían eran los desafiantes, los filisteos. Los muy valientes ahora están corriendo, y los que eran cobardes escondiéndose ahora salen para perseguir a los que los desafiaban. Qué cosas tan hermosas vemos en la palabra de Dios. Y eso nos habla de la luz de un nuevo día. Ahora los escondidos, ahora los temerosos, ahora los que no querían sacar ni la cabeza, ahora están persiguiendo a los poderosos y a los fuertes filisteos. Y los están siguiendo y los están alcanzando y los están derrotando y los están despojando. Porque cuando vieron a aquel joven que venció al gigante, queridos hermanos, tenemos que caminar con Dios. Y como los hombres antiguos, dice Hebreos, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en la batalla. No es con el ejército ni es con la fuerza, es con su Santo Espíritu. Que la fuerza de Dios esté en nosotros y nos ayude para contagiar a otros, que tengan ánimo de servir a Dios, de caminar con Dios y que hagan nuevos propósitos para servir a Dios. Gloria a su nombre. El pueblo salió, los escondidos salieron ahora a perseguir a los fuertes y poderosos. Los alcanzaron, los vencieron y los despojaron. Oh, querido hermano, la palabra de Dios dice en el Salmo 27, 13 y 14, como es estas dos secciones que te compartí de este tema: no desmaye el corazón de ninguno. Salmo 27, 13 y 14 dice, verso 13, hubiera yo desmayado si no creeré que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Yo también creo que voy a ver la bondad de Jehová. Dice, yo hubiera desmayado, pero lo que me sostuvo, dice, es creer que voy a ver la bondad de Dios. Hermano, prepárate para ver la bondad de Dios en nuestras vidas. Y el verso 14 del Salmo 27 dice, aguarda Jehová, sí, esfuérzate y espera en Jehová. Dice, aliéntese tu corazón, sí, espera en Jehová. No desmaye el corazón de ninguno. Ahí donde estás, querido hermano, dobla tu rodilla, cierra tus ojos, inclina tu rostro y permíteme hacer una oración contigo. Hermano, así como David se enfrentó a aquel gigante desafiándolos, un gigante que no había manera de por dónde vencerlo, porque si hubiera habido apostadores que apostaran allí quién me iba a vencer, hubieran dado 99.99 a favor del gigante. Pero David convirtió aquel pronóstico que estaba en su contra en victoria y en poder. Hermano, inclina tu rostro ahí donde estás y vamos a decirle a Dios, Señor, ayúdame a seguir adelante. No quiero desmayar, quiero seguir adelante. Este gigante llamado COVID-19, el coronavirus, este gigante que nos está desafiando, este gigante que nos dice, voy a acabar contigo. Pero aquí está Dios. Y aquí estamos nosotros como el pequeño David, haciéndole frente por la fe, confiando en Dios, que ese mal no nos llegue, confiando en Dios que nos ampare bajo la cubierta de sus alas. Padre, aquí estamos, Señor,
delante de tu presencia. Te necesitamos mucho, Señor. Aquí estamos, Dios, dando pasos de fe como David, Señor, confiando en tu gracia, confiando en tu poder. Ahí donde está el hermano, ahí donde está la hermana, Señor, acércate, porque para ti no hay barreras, no hay distancias. Tú estás en todo lugar donde se invoca tu nombre, Señor. Eres un Dios real, Señor. Gracias. Gracias por tener en tu palabra un ejemplo tan increíble como el del pequeño David, que sin tener armas fabricadas como la de los grandes guerreros, con 5 piedras, las armas de los cristianos son poderosas en Dios. Con 5 piedras y una honda venció al gigante. Así nosotros, no son las armas, es la gracia, es el poder, es el respaldo de Dios. Respalda a tus siervos, Dios. Ahí donde están, Señor, respalda a tus siervos. Ayuda a este ancianito que está allí en su cama. Ayuda a este padre de familia, Señor, a que tenga fe y dé palabras de fe a su familia, Señor. Ayuda a esta madre de familia también, Señor, que está guiando a sus hijos, Padre, en ti, mi Dios poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Gracias por sintonizarnos y conectarse con nosotros en esta hora. Dios los bendiga mucho, mis queridos hermanos. Sigamos orando. Sigamos esperando en Dios que pronto termine esto. Este gigante se ha derrotado y que nuevamente nos volvamos a reunir como un pueblo aquí en la casa de Dios, Catedral de Alabanza Matriz, Monterrey, Nuevo León, México. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Otros que vean el programa próximo domingo a las 11 de la mañana. No se vayan a perder, porque es la manera como estamos conectados, como yo les conecto y como yo les lanzo la palabra, como dardos de vida para ustedes y ustedes lo reciben y estamos en contacto. Dios me lo bendiga. Hasta el próximo domingo. Amén. Amén.